Muy buenos días, amigos de los tiempos. Muy buena jornada en este sábado. Estamos hoy en una entrevista con el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, con quien vamos a hablar temas muy importantes de la coyuntura. Ayer justamente el presidente Luis Arce ha anunciado una serie de 11 puntos para enfrentar esta época compleja con las filas de combustibles, el tema de especulación, subida de precios que ha estado causando mucha molestia en la población boliviana. Muy buenos días, ministro Gallardo. Bienvenido a los tiempos. Muy buenos días, Nelson. Un cordial saludos a toda la familia de los tiempos. Muchas gracias, ministro. Por favor, un breve resumen de estos 11 puntos y la importancia de las decisiones que se han tomado ayer. Bueno, hay tres aspectos que están golpeando a todos los bolivianos. Uno es el tema de los diferentes, de algunos productos que forman parte indispensable del consumo masivo de la población boliviana, los cuales han estado siendo sujetos a especulación, un incremento de precios y también a un contrabando a la inversa, es decir, que están siendo llevados de manera irregular a nuestros países fronterizos. Entonces, en base a eso, se sacaron ciertas normativas con el fin de poder tener un control más riguroso en este sentido, tanto en aspectos operativos como en aspectos de políticas de control. Por otro lado, también tenemos el control en el abastecimiento de combustible, es un segundo punto importante que igual estamos actualmente con una situación crítica en el cual también se sacaron medidas con el fin de que se pueda realizar un control más eficiente del abastecimiento del combustible y por último también medidas referentes al tipo de cambio. Entonces también se sacaron normativas con el fin de reducir lo que sería la especulación, principalmente en las criptomonedas, ya que se dijo, por ejemplo, que YPFB estaba comprando gran volumen de criptomonedas para poder realizar el pago a sus diferentes proveedores en la provisión de combustible. YPF no realizó ninguna operación con criptomonedas, simplemente esta noticia fue la que realizó una especulación en el mercado de activos virtuales y obviamente hubo una elevación en este tipo de activos, lo cual está relacionado también como un indicador al tipo de cambio paralelo. Entonces hizo que de alguna manera exista un precio más elevado en el tipo de cambio paralelo, ¿no? Y también otras medidas dentro del aspecto económico, como que se puede ingresar al país llenando un formulario de acuerdo a la normativa, hasta con $50,000, esto con el fin de fomentar el ingreso de divisas al país, ¿no? Entonces, en esos tres aspectos se realizaron medidas de tipo operativo y de tipo normativo con el fin de frenar lo que sería la especulación, el contrabando, tratar de regularizar también lo que sería el tipo de cambio paralelo y obviamente dentro del sector de hidrocarburos medidas igual importantes. Muchas gracias, ministro. Medidas realmente importantes en esta coyuntura, pero adentrándonos un poco justamente en el área de hidrocarburos, que es donde usted tiene toda la experticia, ha habido un anuncio importante. El presidente señaló que ya a partir del lunes se va a regularizar la dotación de combustible, sobre todo en el eje central, y de ahí se va a expandir hacia el resto del país, además de otras medidas que van a normalizar el abastecimiento de combustibles en el país. Mencionaba usted que YPFB, bueno, se va a quitar la potestad de YPFB para hacer estos movimientos en criptoactivos, algo que no ocurría, pero que habría causado especulación. Si nos puede entrar, por favor, en detalles sobre este aspecto específicamente en la lucha contra el desabastecimiento de combustible. Bueno, como se explicó en varias ocasiones a través de nuestro presidente y a través de diferentes autoridades del sector de hidrocarburos, nosotros tenemos un problema para adquirir el combustible por falta de divisas, ya que a todos nuestros proveedores realizamos el pago de los combustibles en divisas internacionales. Esto se debe principalmente a que, como decían, el ingreso de divisas, nosotros tenemos varias fuentes. Tenemos las fuentes por las exportaciones que realizamos como país, por las remesas que envían los bolivianos a sus distintos familiares, por los bonos que se emiten. Y otra fuente muy importante es el tema de los créditos a través del financiamiento externo. Al estar bloqueado este ingreso, obviamente nos genera que no contemos con las divisas suficientes para realizar las importaciones, no solamente en el sector de hidrocarburos, sino en todo el sector público y también en el sector privado.
Esto también se debe a que en su momento no se hizo una correcta planificación en lo que serían las actividades de exploración y explotación en el sector de hidrocarburos, que era el sector que aportaba la mayor cantidad de divisas debido a las exportaciones que se realizaba por los importantes volúmenes que se tenían en su momento. Al no haber hecho esa planificación, redujeron nuestras reservas, redujeron nuestro nivel de producción y obviamente al no haber nuevas inversiones en este sentido es que estamos en la situación actual. Se tomaron medidas estructurales para poder realizar y subsanar esto, ¿no? Uno es el plan de reactivación del Upstream, que contempla más de 57 proyectos exploratorios a nivel nacional en 7 de los 9 departamentos de Bolivia. También se enfocó en lo que sería la producción de biodiesel, pero todas estas soluciones estructurales van a comenzar a dar sus frutos a partir del año 2026, 2027 para adelante, ¿no? Entonces, a corto plazo tenemos la situación que estamos viviendo. Lamentablemente, la Asamblea sigue sin aprobar créditos, seguimos en una situación crítica, entonces simplemente dependemos de las operaciones financieras que se pueda realizar a través del Poder Ejecutivo y es en ese sentido que a través de diferentes acciones dentro del Poder Ejecutivo entre la parte económica se pudieron realizar este tipo de acciones y contar con las divisas suficientes para poder normalizar desde el día lunes. Ya se realizaron los diferentes pagos a los proveedores y ya se está realizando toda la logística para que desde el día lunes ya ingresen los volúmenes suficientes para que podamos entregar de acuerdo al programa, la demanda que tenemos a nivel nacional, el 100% en lo que sería el eje central y paulatinamente vaya realizando estos ingresos logísticos, vamos a poder regularizar el 100% del país. También indicar que nosotros tenemos como principal punto de ingreso el puerto de Arica. Desde fecha 6 de mayo estamos con una marejada que está por encima de los 1.5 metros, que es la operación máxima permitida en este puerto y entonces no podemos ingresar. Estamos con 5 buques a la fecha. Mañana llega uno más. Vamos a tener con el que llega, vamos a tener más de 191 millones de litros entre diésel, gasolina y crudo. Y obviamente eso ya tenemos compromisos de pago, algunos ya están pagados, etcétera. Entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo para conseguir los recursos e ingresar todo el combustible que requiere el país por suroriente. Eso quiere decir que tenemos que ingresar por Villazón y por Villazón para todo el occidente y por Yacuiba para el oriente y bueno, el sur del país, ¿no? Entonces, esa es la situación por la que estamos atravesando. Paralelamente a eso, también se tiene, como no tenemos con mucho stock de reserva de combustibles, estamos trabajando y operando al límite como YPFB, es que cualquier situación social, conflicto, bloqueo, impide el ingreso de estos cisternas, ¿no? Tenemos una logística nacional de 400 cisternas al día para poder realizar el abastecimiento en todo el país. Entonces, si existe un bloqueo, cualquier punto de inflexión, obviamente esa logística se ve, disminuida y no podemos cumplir los objetivos de distribución. Es por eso que también la situación de bloqueos, de todo este tipo de aspectos de conflictos sociales, también entorpece lo que sería la, la distribución de combustibles. Cochabamba, al estar en un punto neurálgico en el centro del país, es uno de los departamentos más afectados, puesto que si existe un bloqueo en el Chapare, por ejemplo, afecta el ingreso. Si es que existe en Paratani, lo propio. Entonces es un punto crítico que tenemos en el departamento de Cochabamba al ser el centro del eje central y obviamente es un punto logístico bastante importante. Gasolina, felizmente en Cochabamba a través de la refinería tenemos una producción aproximadamente del 50% del volumen que se requiere en el departamento de Cochabamba, pero no así de diésel ni de otro porcentaje de gasolinas. Entonces es un punto muy crítico de inflexión también el departamento de Cochabamba. Entonces, ya se realizaron estas operaciones. Desde el día lunes empezamos a entregar el 100% del PRODE. Esperemos que no haya conflictos sociales que intervengan en esta logística y paulatinamente se vaya entregando esto. Van a ir reduciendo las filas, como en anteriores ocasiones que tuvimos situaciones igual en que no se entregó el 100% de lo programado.
Eso sería en cuanto al tema logístico. En cuanto al tema de control, nosotros vimos situaciones, por ejemplo, existen muchos vehículos, los Urbis, que van a diferentes puntos, principalmente el Chapare, por ejemplo, el departamento de Cochabamba, que funcionan a GNB. No disminuyeron su volumen de consumo de GNB, que también es subvencionado, y sin embargo, de un promedio que tenían de 100 a 150 litros de consumo mensual, se elevaron entre 1.500 y 2.000 litros de consumo de gasolina. Se utilizan la misma cantidad de GNB e incrementaron a 2.000 litros de gasolina. Físicamente, aunque ese vehículo ande las 24 horas, no es posible que gaste ese volumen de gasolina y ese volumen de GNB. Entonces, son vehículos que obviamente se están dedicando a actividades ilícitas del agio y contrabando, especulación de combustibles. Entonces, esta medida va a afectar a esos vehículos, ya que los que sobrepasen los parámetros que tiene la NH dentro del estudio técnico para utilizar GNB y gasolina, directamente se les va a cobrar a precio internacional. Esto no va a afectar a la gente que utiliza de manera normal y realiza sus operaciones dentro de estos parámetros. Va a afectar a la gente que realiza actividades ilícitas de agio, contrabando, especulación, almacenamiento de combustibles, que también entra en otro delito que es el peligro de estrago, ¿no? Y esta medida va a afectar en ese sentido. Y por otro lado, también desde que salió el decreto supremo 4910, nosotros teníamos un margen de comercialización en bidones alrededor del 8%. Desde que salió este decreto se elevó esto al 20%. El 20% de la distribución de combustibles a nivel nacional se realiza a través de bidones. 120 litros tienen la población de capacidad de compra de bidones a nivel mensual en las ciudades y 50 litros en zonas de fronteras. Lamentablemente, este es otro mecanismo que utilizaron para almacenar y obviamente vender a precios especulativos los combustibles, porque hay personas inescrupulosas que se dedican enteramente a estar con sus bidones y obviamente realizar el almacenamiento y la comercialización. Entonces, para reducir y para realizar un control eficiente de esto, lo que se va a hacer es que se va a llenar lo primero se va a realizar una zonificación por parte de la NH del uso de de los bidones en ciertos sectores. Hay zonas productivas donde sí es un medio de utilización para poder abastecer los diferentes equipos de mecanización del agro que tienen. Entonces, en esas zonas no vamos a utilizar este tipo de normativa. En las ciudades, por ejemplo, no es que todo el mundo necesite comprar 120 litros de gasolina en bidones. Entonces se va a llenar unos formularios donde la gente que se dedique a actividades productivas que utilicen como insumo los combustibles, es decir, mecánicos, chapistas, etcétera, llenan ese formulario, presentan su documentación y se les habilita esa compra hasta 120 litros. El resto de la población va a comprar a precio internacional. ¿Por qué? Porque tendría que utilizar para alguna emergencia, me he quedado plantado o ha habido alguna situación, tendré que comprar 5 litros, 10 litros para poder llevar esto y no así que este volumen, como les digo, forma parte del 20% dentro de lo que es la comercialización total a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto se está utilizando para fines ilícitos, para vehículos chutos, para el tema de actividades ilícitas como el narcotráfico, etcétera. Entonces, esas dos medidas estamos haciendo con el fin de disminuir estos canales de almacenamiento de combustible irregular para fines de comercialización a precios especulativos. Muy bien, ministro. Dos temas extras, claro todo, ya claro todo lo que mencionó. La situación de los cisterneros que traen combustibles desde el lado de Paraguay, que entiendo es un porcentaje menor con respecto al que llega de Arica. Y por favor, la situación de GNB y GLP, que también ha estado preocupando a la población, ¿están garantizados tanto el GNB para el parque automotor y el GLP para el consumo doméstico? Por favor, esas dos consultas. Sí, el día de hoy justamente está realizando una reunión el presidente de YPFB con el sector del transporte de Oriente, de combustibles. Nosotros se está realizando pagos correctos con unos costos que les permiten cubrir todos sus costos operativos. Consideramos que es un momento crítico para que puedan venir actualmente
estos, estos vehículos que tienen contrato con YPF, estos cisternas, a realizar este tipo de acciones, tomando en cuenta que tienen contratos vigentes. Y peor en la situación que estamos, en la que queremos normalizar el abastecimiento al 100%. Entonces, existe molestia por parte de YPF ante el incumplimiento de estos compromisos vigentes. Entonces, el día de hoy va a tener una reunión. Seguramente van a llegar a algún tipo de acuerdo con el fin de que no se perjudique el normal abastecimiento de combustibles a nivel nacional, principalmente por la zona oriente, y consideramos que también tiene que reflexionar este sector tomando en cuenta que tiene ingresos importantes y contratos que les permite cubrir todos sus costos, ya que de igual manera lo demuestra, por ejemplo, el sector occidente, que no realizó ningún reclamo y es más, están dispuestos a realizar la logística, no solamente en sector occidente, sino en sector a nivel nacional. Entonces esperemos que se pueda llegar a un buen acuerdo y de esa manera no tengamos ningún inconveniente logístico en la provisión de combustible por el sector oriente. Por otro lado, con los geleperos se tuvieron reuniones entre YPFB, la NH, el Ministerio de Hidrocarburos. Se firmó una adenda por un tiempo más en el cual se va a realizar un análisis de la comisión que reciben ellos por el tema de distribución de GLP y en base a eso seguramente antes de que se cumpla este periodo de la adenda vamos a poder llegar a un acuerdo con este sector para garantizar la distribución de GLP, ¿no? GNB está totalmente garantizada la distribución, no tenemos ningún inconveniente en el tema de distribución de GNB. Entonces, eso se ha realizado de manera continua. Es más, por eso que estamos sacando esta normativa para que los vehículos que están utilizando actualmente GNB, que el gobierno realizó la inversión para que hagan esa transformación y puedan utilizar el GNB como combustible, lo utilicen, ¿no? Y no así estén utilizando GNB y también gasolina, ya que ambos combustibles son subvencionados. Entonces, si hubo una inversión por parte del gobierno para que realicen esa conversión, tienen que utilizar GNB. Y si no quieren utilizar GNB, entonces que no opten por este tipo de mecanismo y utilicen solo gasolina, porque están utilizando la subvención en dos tipos de combustibles. Perfecto, ministro. Entonces tenemos claro el panorama. Esperemos ya que estos días la situación de combustibles ya pueda normalizarse. Le agradecemos mucho esta entrevista. Hemos tenido al ministro Gallardo de hidrocarburos hablando sobre los 11 puntos y también sobre la estrategia, los planes para enfrentar la situación de los combustibles en el país. Agradecemos al ministro y nos despedimos de toda nuestra audiencia. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia y siempre prestos para brindar información. Gracias. Hasta luego, ministro.